Diseño de programas de desarrollo social y cultural, grado de educación social UNED. Capítulo 8, pisando el escenario formativo. Tercera parte. Las intervenciones con casos, con comunicación y demás media. Por el profesor Tiberio Félix Murias, del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la UNED, España. Pues bien, llegamos al último grupo de las intervenciones y de su diseño. En concreto, estamos ubicando en este capítulo los microdiseños, el día a día del educador, en tres tipos de intervenciones singulares, ¿no? La primera de ellas es aquella que tiene que ver con los casos. Hemos ubicado dentro de este grupo todo lo que es intervención con personas individuales o a lo sumo con dos o tres personas, ¿no? Quiero decir que cuando atiendo una ventanilla o una mesa, una recepción dentro de una organización, dentro de una asociación, normalmente recibo a individuos, pero bueno, puede darse el caso que reciba a un grupo pequeño de personas. Cuando estoy, por ejemplo, haciendo trabajo de calle y voy, por ejemplo, hablando con las personas, con colectivos concretos o con colectivos generales, normalmente las abordo de una en una, pero puede que en un momento determinado tenga que abordar a dos o tres que están, digamos, reunidas, ¿no? O cuando hago, por ejemplo, un trabajo de apoyo escolar, ¿no? O cuando hago un apoyo personal, individualizado, a un caso concreto de persona, por ejemplo, con limitaciones en sus habilidades sociales, en sus competencias sociales, ¿no? O socioafectivas, pues ahí yo estoy haciendo un tipo de apoyo individual. Es cierto que puede requerir de alguna otra persona y en otro momento determinado de tener que hablar con un amigo, de tener que reunirse con el niño y la madre, o el niño y un hermano, etcétera. Pero todo eso lo hemos ubicado como casuísticas, como intervenciones de caso. Por tanto, dirigido a individuos, fundamentalmente a individuos, o a grupos muy pequeñitos, ¿de acuerdo? Y hay ahí todo un tipo de intervenciones en el cual también tenemos que destacar unas cuantas cosas. La primera es que, a diferencia del grupo en que, aunque nosotros nos planteamos unos objetivos, unas competencias para el conjunto, luego es cierto que uno de los problemas que tenemos es precisamente la individualización de esos objetivos o la personalización, ¿no?, de los aprendizajes, es decir, cómo adaptamos, cómo flexibilizamos esa propuesta grupal a las posibilidades, a la realidad práctica de cada individuo, de cada persona. Ahí tenemos un reto, ¿verdad?, como educadores. En el caso del trabajo individual lo tenemos mucho más fácil, entre comillas, porque los objetivos deben ser planteados para personas concretas, ¿no?, para individuos. Y por lo tanto ahí tenemos que prestar mucha atención al tema de los objetivos o competencias, es decir, a los aprendizajes que queremos conseguir en esas personas, que tienen que ser evidentemente muy realistas, pero además creo que tienen que ser compartidos, ¿no? Eso debería ser siempre. Quiero decir que cualquier usuario, cualquier participante, cualquier persona que participe, ¿no?, que se incluya dentro de una actividad que realizamos, debería compartir los objetivos, la propuesta que nosotros hacemos. Y si no, lo que estamos haciendo es aumentando las posibilidades de que no lo haga o de que no lo consiga. Y eso sabemos que sucede con demasiada frecuencia. Por lo tanto, aquí es muy importante no solo ajustar los objetivos a las posibilidades, al diagnóstico, a las características, a la idiosincrasia de cada persona, sino que además tenemos que compartirlo con él. Yo creo que tienen que ser objetivos o competencias negociadas con el sujeto, con el individuo, con la persona. Y dentro de ese marco y dentro de las posibilidades que ofrece, claro, la otra parte, que puede querer colaborar o no, o que puede colaborar o no, porque a veces por la edad es difícil
negociar este tipo de situaciones, este tipo de elementos. Sin embargo, debe estar dentro de nuestro propósito. Y el segundo elemento que yo quiero destacar aquí es el aspecto de las estrategias metodológicas, en las cuales la evaluación e incluso diría la autoevaluación del sujeto por sí mismo es muy importante, porque es cierto que una evaluación compartida con el educador en este caso es importante, porque siempre aporta un parámetro de contraste con lo que percibe o cree el sujeto, pero es muy importante responsabilizarlo a él, siempre. Pero en este caso, en que él es el sujeto, digamos, predilecto, si no único, de la intervención, pues tenemos que prestarle aún más atención si cabe. El segundo grupo que incluimos aquí dentro de este capítulo le hemos llamado estrategias de comunicación. Tiene que ver evidentemente con comunicaciones, formas de abordar a las personas que tenemos habitualmente, bien presencialmente. Hablábamos antes de una ventanilla o de una intervención de calle, porque nosotros hablamos directamente con los sujetos, ¿no? Y abordamos las personas a través de la comunicación, pero hoy es cierto que tenemos muchas otras opciones de comunicación mediada a través de, sobre todo, plataformas tecnológicas, ¿no? Bien el teléfono móvil, como no, y recursos asociados al teléfono móvil, como son los mensajes, y si no, a través de Internet, ¿no? Y cuando hablamos de Internet, hablamos fundamentalmente de chat, correo electrónico, VoIP, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, hay toda una serie de estrategias, de intervenciones que nosotros haremos fundamentalmente pensando en que lo vamos a desarrollar a través de la comunicación. Y dentro de la comunicación también queremos destacar un par de elementos, ¿no? Incluso, por ejemplo, tomando el ejemplo de la ventanilla, incluso cuando estamos en una ventanilla o estamos en una asociación esperando a recibir una persona, el educador tiene que tener una estrategia, tiene que tener unos objetivos, tiene que tener unas pretensiones de aprendizaje con esas personas, tiene que tener unos protocolos de intervención, evidentemente, es decir, cómo asisto, cómo atiendo, cómo respondo a las personas, ¿no? Pero también tiene que tener un propósito puede ser informativo, puede ser explicativo, puede ser motivacional, puede ser social, socializador, puede ser integrador, recuperar a las personas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay siempre dentro de ese tipo de intervenciones objetivos y el desarrollo de aprendizajes en el sujeto, en las personas que vamos a atender. Y es muy importante que nosotros hagamos un esfuerzo por planteárnoslo desde esa perspectiva. Y un segundo componente que quiero también poner sobre la mesa tiene que ver con los recursos que utilizamos, porque muchas veces esta comunicación es directa, oral, verbal. Eso lleva consigo dificultades con algunos colectivos. Véase, por ejemplo, cómo nos comunicamos con una persona invidente. Véase, por ejemplo, cómo nos comunicamos con una persona sorda. Pero además hay toda una parte también de recursos que tienen que ver con la parte tecnológica. Es decir, me comunico. Evidentemente no me comunico de igual forma si hablo con una persona, si escribo en un chat, si escribo un mail, si escribo en un foro, si me comunico por teléfono. Es decir, el recurso, el soporte que nos permite mediar en la comunicación también transforma o determina el tipo de comunicación que hago, y por lo tanto es muy importante también en este tipo de intervenciones tenerlo en cuenta. Y el tercer grupo que incluimos en este capítulo tiene que ver con los mass media, con los medios de comunicación. Hilando con lo que estábamos hablando, evidentemente va a tener que ver con Internet, con las páginas web, con los blogs, etcétera, etcétera. Pero también tiene y sigue teniendo que ver con los medios tradicionales, entiéndase con los medios impresos, tanto el periódico como otro tipo de medios como la propia imprenta, la divulgación a través del libro, de la revista, y cómo no, la radio y la propia televisión en todos sus aspectos y variantes que podemos imaginar. Estos
tipos de intervenciones tienen una característica, y es que es muy difícil hacerlos que tengan una comunicación bidireccional. Son muy emisores y tienen mucha dificultad para recoger opiniones, recoger, digamos, la perspectiva del que ha escuchado, del que ha oído, del que ha leído lo que nosotros hemos dicho. No es que no se pueda hacer, es que tienden a ser medios muy unidireccionales, por lo tanto más informativos que comunicativos, pero son una posibilidad de estrategia de intervención por nuestra parte, y por lo tanto es muy importante ahí también tener siempre presente cuáles son nuestros objetivos, cuáles son las competencias que queremos desarrollar en las personas, cuáles son los aprendizajes que queremos conseguir en ese público al cual nos dirigimos. Y el segundo aspecto en el que quiero pensar también y que quiero destacar es precisamente en que nuestra divulgación tiene que ir orientada a personas, a colectivos, a grupos concretos, ¿no? De la misma forma que cuando organizamos un evento o cuando organizamos un curso o cuando hacemos intervención de caso, va dirigido a alguien, no es impersonal o no debe ser impersonal, y eso significa que tanto los contenidos como la propia estrategia de presentación y de acercamiento a las personas tiene que estar pensada para alguien y no desde el medio sin más, ¿de acuerdo? Y es muy importante ahí, porque eso va a determinar, va a influir en nuestra forma de comunicar, en nuestra forma de presentar la información, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tanto un aspecto como el otro creo que deben ser destacables, y en la medida de lo posible, en ese sentido, nuestra estrategia metodológica no puede ser solo transmisiva. Tenemos que hacer también un esfuerzo para que sea comunicativa, interactiva o activa incluso. Es decir, que las personas tengan que hacer cosas, porque, como dice la sentencia de Confucio, ¿no? Si hago, aprendo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es necesario intentar que la gente haga para que aprenda en mayor medida, porque la finalidad de un educador siempre es que las personas aprendan, y por eso es muy importante poner eso en consideración. Dentro del mapa conceptual que tenemos, esta vez también están colocadas en círculo los diferentes componentes, y en el centro están tres tipos de intervenciones que hemos dicho que habíamos tratado, es decir, la intervención con casos, la intervención basada en la comunicación bidireccional y la intervención basada en medios más informativos que nosotros tenemos que intentar transformar. En el próximo y último capítulo hablaremos de cómo llevar a cabo y cómo intentar mejorar los diseños.